Profesor, tenga usted buenas noches. Le saluda muy cordialmente los integrantes del Grupo 6, que son los siguientes: Burnes Ponce Katie, Pérez Castillo Luana, Valdivia Cielo y mi persona, Villena Picatoste Jean Paul. Somos del NRC 16109 del curso de Ciudadanía Global y nuestro docente, que vendría a ser usted, Wilson Marcos Ortiz Treviños. Vamos a presentar nuestro trabajo de la unidad uno, que se basa en las prácticas desde la semana uno hasta la semana 6, para poder informar la información que nosotros hemos estado averiguando. Bueno, comenzamos. Primer tema, tenemos la ciudadanía a lo largo de la historia. Como sabemos, a lo largo de la historia el concepto de ciudadanía ha experimentado transformaciones significativas reflejando cambios sociales, políticos y culturales. Tenemos el nivel mundial y el nivel solamente en nuestro país. Comenzamos por el nivel mundial. Nos enfocamos primero en la antigüedad clásica. En la antigua Grecia, lo tomamos como ejemplo especialmente en Atenas, la ciudadanía estaba vinculada a la participación activa en la vida política de las polis. Sin embargo, estaba limitada a hombres libres nacidos de padres ciudadanos, excluyendo a las mujeres, esclavos y extranjeros. En la antigua Roma, la ciudadanía también implicaba derechos y deberes, pero se extendió gradualmente a habitantes de territorios conquistados, aunque con diferentes grados de derechos. O sea, nos podemos dar cuenta que en la antigua Grecia se excluían bastante a las mujeres, ¿no? No tenían esa libertad de género o, bueno, de votación como lo tenemos ahora todos. Era muy diferente, tanto a los esclavos, que eran considerados las personas de color o personas de índice de pobreza, y a los extranjeros que habituaban en esa ciudad. Y continuamos con la Edad Media. El concepto de ciudadanía se diluyó, dando paso a relaciones de vasallaje y pertenencia a estados sociales. Las ciudades medievales comenzaron a desarrollar formas de autogobierno donde algunos habitantes adquirieron derechos y responsabilidades específicas. En la Edad Media podemos ya basarle los derechos a los reyes, que la votación tenía mucho que ver, los ciudadanos, ¿no? Para poder ver si el país o la localidad estaba contenta, ya que eso se regía. Mientras los ciudadanos estaban contentos, el rey se basaba en las buenas prácticas de derecho que mandaba, ¿no? O el buen mandato. Y ya culminamos con la Edad Moderna y Contemporánea. En este tema ya podemos ver las revoluciones liberales, ¿no? Que impulsaron la idea de una ciudadanía basada en derechos individuales y la igualdad ante la ley. Como por ejemplo tenemos a la Revolución Francesa, que introdujo el concepto de ciudadanía nacional, vinculada a la pertenencia de Estado-nación y la participación en la vida política a través del sufragio, ya que en el siglo XX la lucha por los derechos civiles amplió el concepto de ciudadanía para incluir a grupos históricamente excluidos como mujeres y minorías étnicas, como lo comentaba en la antigua clásica, ¿no? En Grecia y en Roma, que se excluían bastante a las mujeres el derecho a votar o el derecho a dar su opinión, junto con los esclavos o la clase pobre, se podría decir, del lugar. Y bueno, actualmente el concepto de ciudadanía sigue evolucionando, ¿no? Abordando desafíos como la globalización, la migración y la ciudadanía digital, como tenemos hoy en día, ¿no? Este, por ejemplo, un extranjero que tiene cierto tiempo habitando en nuestro país ya es considerado un ciudadano de nuestra nacionalidad y ya puede formar parte del sufragio, ¿no? Para las próximas elecciones. Y de repente, con el paso del tiempo, se va a ir mejorando esta situación. Y también, bueno, como ya hablamos a nivel mundial, ahora hablamos del nivel del Perú. La evolución del concepto de ciudadanía del Perú ha sido un proceso complejo, ya que ha marcado diversas etapas históricas y cambios sociales y políticos del país. Por ejemplo, tenemos cuatro: época prehispánica, la época colonial, la época republicana y la época contemporánea. En este aspecto, la época prehispánica, bueno, las sociedades precolombinas, como el Imperio Inca y las pertenencias de la comunidad, estaban determinadas por lazos de parentesco y lealtad al Inca. Existían derechos y deberes diferentes según la posición social y el rol dentro de la comunidad. Siempre eran encabezados con diferentes roles dependiendo de la posición que tengas tú en la sociedad, depende al Inca, y todos obedecían al Inca, ¿no? Dentro de la época colonial, que es la siguiente época, la ciudadanía estaba restringida a los españoles y a sus descendientes. Los indígenas eran considerados súbditos de la corona, con derechos limitados y sujetos a diversas formas de explotación. Esto se basa cuando vienen los españoles ya a poder conquistarnos y toman poder, ¿no?, sobre nosotros. Se estableció una jerarquía social basada en la raza, con los españoles en la cima y los indígenas debajo, ¿no? De ellos. Ellos eran como nuestros altos mandatarios y no podíamos desobedecer. Pero esto va cambiando con la llegada de la época republicana.
Con la independencia se proclamó la igualdad ante la ley, pero la ciudadanía siguió siendo limitada. El sufragio era censitario, incluyendo a la mayoría de población, ¿no? Indígena y también la población analfabeta. A lo largo del siglo XIX y principio del siglo XX, se produjeron luchas por la ampliación de derechos ciudadanos, incluyendo el derecho de voto a la igualdad ante la ley. En el siglo XX, la lucha por los derechos civiles amplió el concepto de ciudadanía para incluir a grupos históricamente excluidos, ¿no? Como tal vez ciudadanos que estaban fuera del alcance de la ciudad o en otras zonas rurales del Perú, ¿no? Que todos tengan el mismo derecho. Y ya en la época contemporánea se produjeron importantes avances en la ampliación de la ciudadanía, con la extensión del sufragio universal y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, ¿no? A lo que me refería en la etapa republicana. La Constitución de 1993 es otro hecho importante, reconoce la igualdad de todos los peruanos ante la ley y garantiza una serie de derechos civiles, políticos y sociales. Sin embargo, persisten desafíos en la constitución de una ciudadanía plena, como la desigualdad social, la discriminación y la exclusión de ciertos grupos, ¿no? radicales que habitan en el Perú. Actualmente el concepto de ciudadanía en el Perú se sigue desarrollando con gran énfasis en la inclusión y en la igualdad. Vamos a ver este cambio tal vez en un futuro no cercano, porque en el Perú la democracia es un poco compleja en la actualidad. Como podemos ver, tenemos prácticamente todos los mismos derechos, pero siempre hay unas inquietudes, ¿no? Pero ojalá se pueda mejorar con el paso del tiempo. Como punto número dos, tenemos que indagar el sistema democrático debilitados en ciertos países, ¿no? Y hemos tomado como ejemplos a Venezuela, a Hungría y a Rusia. En Venezuela es el país que está más enfocado, ¿no? En ese sistema democrático bien debilitado, por lo que hemos visto y por lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La crisis política y económica ha debilitado tanto las instituciones democráticas como acusaciones de autoritarismo en parte del gobierno de Nicolás Maduro. Sabemos que este gobierno es un poco radical para los ciudadanos porque Nicolás Maduro ha tomado las endas del país y no lo está llevando por buen camino. Y esto lo hemos visto, ¿no? En base a las migraciones que tenemos o hemos tenido, ¿no? Durante los años de venezolanos, no solo en nuestro país, sino al resto del mundo pudiendo tener una vida digna, ¿no? Porque como vemos en los reportajes o en las noticias, que Venezuela hasta el día de hoy no está tan bien. Sus causas han sido su polarización política, su crisis económica, sumamente la crisis económica ha afectado bastante al país, la interferencia del Ejecutivo en otros poderes, y la restricción, ¿no? de libertades civiles. Todos están apresados porque el gobierno, lastimosamente, trabaja conjunto con las Fuerzas Armadas del país y no dejan a los ciudadanos, aún residentes en Venezuela, poder distinguir e igualar, ¿no? los derechos. Por otra parte, ya nos vamos a otro lado del mundo, esta vez a Hungría, donde hemos visto que tiene un gobierno sumamente criticado, ¿no? por restricciones de libertad, más que todo de prensa y tienen un poder absoluto ante todo. El gobierno de Víctor Orbán es sumamente criticado por lo que he estado diciendo, más que todo por la erosión de Estado de Derecho. Su restricción de opinar lo que nosotros queremos no se va con el gobernador Víctor. Y esta causa ha reaccionado con populismo, control gubernamental de los medios de comunicación, que todo está a su favor y que no ven el daño que le están haciendo a la sociedad. Y los cambios del sistema judicial, que ellos lo manejan tal y como se los plazca, y la limitación de la sociedad civil, no limitan a los ciudadanos a poder ejercer sus derechos de libertad de voto y libertad de expresión. Y por último, el caso más sonado en los últimos años, que ha sido Rusia, ¿no? Que tiene problemas severos con su presidente Vladimir Putin, que ha estado envuelto en unos conflictos bastante urgentes con lo que es el país de Ucrania, ¿no? Sabemos que en la actualidad Vladimir Putin cuenta con una denuncia, ¿no? Y un impedimento de salida del país por abuso humanitario en diferentes localidades, ¿no? Bueno, como comentaba, ha consolidado el poder, restringiendo las libertades civiles y la oposición política, ¿no? También trabaja conjunto con las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, también están limitados a ciertas cosas. Y sus causas han sido la centralización del poder, el control de los medios de comunicación, represión de oposición y manipulación electoral. Así prácticamente algo casi similar a lo que está pasando en Hungría. Bueno, estos han sido los dos primeros temas. Doy pase a mi compañera para que les dé el tercer tema. Buenas tardes, profesor.
Voy a dar la conclusión de los países en América Latina con sistemas democráticos debilitados. En el enfoque en los países, Venezuela, Nicaragua y Cuba muestran problemas democráticos en América Latina, que son el autoritarismo, la represión y la falta de libertad. El siguiente, por favor. Ya. Aquí nosotros hemos entrevistado bueno, aquí nosotros vemos sobre la discriminación. Este, ay, disculpa, ¿podemos parar un rato? Dime, dime. Ya. Ya. Disculpe, profesor, hubo una falla de internet. Bueno, en caso de la discriminación, hemos entrevistado a dos personas en donde ellos, en conclusión, nos muestra cómo la discriminación afecta a los peruanos, causando desigualdad y desconfianza. Le paso el pase a mi siguiente compañero. Uno. Ya. Buenas tardes, profesor. A mí me toca exponer sobre la práctica 5, que es la ausencia de educación de calidad y su impacto en la democracia en Latinoamérica. La democracia en Latinoamérica enfrenta múltiples desafíos y uno de los más profundos es la ausencia de educación, una educación de calidad. Esta carencia no solo limita las oportunidades individuales, sino que también debilita los pilares mismos de la vida democrática, como son la participación, la libertad, la justicia y la igualdad. La educación es fundamental para la democracia. La población debe tener una formación sólida que desarrolla el pensamiento crítico. Sin embargo, la educación muchas veces es precaria en países que se pueden dar como Venezuela, que en las últimas décadas el deterioro de la educación ha sido muy notable. Y actualmente el Perú también sufre una educación un poco precaria, ya que zonas rurales o asentamientos humanos no cuentan con una educación, ya sea internet, buenos profesores, aulas, salones, y eso es una de las cosas que más nos afectan como país y democracia. Le cedo el paso a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre países con instituciones democráticas y debilitados y las consecuencias. Eh, Le vamos a dar como ejemplo Bolivia y Guatemala. El debilitamiento de la democracia en Bolivia y Guatemala causa problemas serios. Cuando las instituciones democráticas se debilitan, es más difícil que los gobiernos funcionen bien y que se mantengan la paz en la sociedad. Eso también hace que la economía no crezca y que la vida de las personas empeore cada día, porque hay problemas como que los partidos políticos no son fuertes. La gente pelea mucho, las leyes no se respetan, las opiniones están muy divididas, hay mucha pobreza, desigualdad y corrupción. Cuando la gente deja de creer en sus instituciones, puede que ya no le interese participar o que busque otras formas de gobiernos que no son democráticas. Muchas gracias. Bueno, profesor, hemos culminado satisfactoriamente nuestro trabajo de unidad uno. Pasamos a darle las gracias por prestar su tiempo para visualizar este video y así poder visualizar nuestro esfuerzo en el trabajo dado. Muchas gracias de antemano mía y de mis compañeros y que tenga muy buenos días.